con Héctor Noa, al que recién conocí hace muy poco, y me parece un tipo fascinante. Entonces empecé a ver cosas suyas, ¿no? Y en una entrevista él contaba que cuando él se graduó, que fue a trabajar en la televisión, consiguió un trabajo en la televisión, y se frustró mucho. Pusieron a hacer unas cosas de capa y espada, y entonces cuando él vio aquellas capas raídas, se frustró mucho y pensó que si eso era así, él no iba a hacer. No, hasta ahí iba a llegar la actuación. Pero afortunadamente, lo otro que le llegó fue un dramático, de Tu sueño, mi sueño, y donde él ya encajó. Cuando uno ve su actuación de Tu sueño, mi sueño, se da cuenta, no es para nada la actuación de un primerizo, es un tronco de actuación, un personaje complicadísimo, con características únicas incluso, y él lo maneja así con una gracia increíble. Lo que me llama la atención de esto es que en ese momento esa serie surge en el momento en que es una graduación de muchachos enorme, de unos muchachos excelentes actores todos. Obviamente todos muy arraigados en cuestión teórica, pero es que además la performance de ellos es perfecta. Se me da cuenta que estos muchachos espectaculares, excelentes, no hacen históricos. Se dejó de hacer históricos en la televisión con ellos. Hay una escuela que es hasta ellos y otra escuela que es a partir de ellos. ¿Tú te das cuenta de ese cambio? ¿Puedes explicarlo? Me estás hablando de la producción audiovisual del ICRT. ¿Es de eso que me estás hablando? Sí, pero para llegar a la actuación. Desde el punto de vista de la actuación. Es que desde el punto de vista de la actuación, pienso que me estás hablando de la generación que salió de las aulas de la Facultad de Artes Escénicas entre mediados de los 80 y la segunda mitad de los 80. Finales de los 80. Justamente cuando yo entraba. Es decir, esos eran los que estaban saliendo cuando yo estaba entrando. ¿En qué año te graduaste? Yo me entré en el 87 y me gradué en el 92. Es perfecto, no, esa es la época. Entonces yo los veía a ellos como... para mí ellos hacían lo imposible. Sí. No, pero por ejemplo en torno a Ivonne López Arenal, Mabel Roch, sí. Toda esa gente, ¿de qué año se graduaron? Bueno, ellos son de años diferentes, los que más mencionados son de años diferentes. Sí, son todos, pero yo creo que Ivonne es justamente de la generación del 87, que era la que se estaba graduando cuando yo estaba entrando, si no recuerdo mal. Ok. ¿Cómo tú ves ese fenómeno desde tu punto de vista? Porque tú estudiaste. Sí, pero me estás preguntando desde el punto de vista de la técnica actoral. Actoral. Bueno, desde el punto de vista de la actuación y desde el punto de vista de la Facultad de Artes Escénicas, yo creo que lo más importante fue un cambio que hubo justamente en ese año de concepción del proceso de formación de los teatristas, es decir, de los actores, de los dramaturgos, de los teatrólogos incluso, y un poquito más adelante de los directores, que también se incluyó esa especialidad. Ahí se hizo un cambio importante, del cual mi año fue el elemento de prueba, que si no recuerdo mal se llamó Plan C. Luego ellos debían ser de un plan B y anteriores a ellos debieron haber sido un plan A, pero lo que indica esa sucesión de letras es que primero estaban los profesores soviéticos, los rusos, como se decía, los maestros rusos de la escuela rusa, Stanislavskiana y tal, que estaban en todas las áreas de la vida cubana y estuvieron también en la formación de algunos actores y teatristas de esa época. Estamos hablando de la fundación de Lisa. Luego los teatristas cubanos toman el mando y los maestros cubanos toman el mando de la facultad. Supongo yo, esto no lo sé, que eso estaría más o menos por el plan B. Y luego viene el plan C, que era un plan experimental que entendía que las divisiones entre las diferentes manifestaciones artísticas era un elemento coyuntural y que el artista era algo mucho más integral en la misma medida que las artes
comprendiendo ya que el mundo y Cuba empezaba a verse inmerso en esa crisis de la modernidad que algunos insisten en llamar posmodernidad. En medio de eso se reconsideraron también no solo la manera de producir teatro, que también, o sea, ahí surgió también una manera diferente de producir el teatro, también una manera diferente de hacerlo, una forma diferente de actuar, y como ejemplo te doy el ballet teatro, por ejemplo. Ese es el momento de la aparición, más o menos es el momento de la aparición de una compañía tan importante en la historia del teatro cubano como el Teatro del Público, dirigida por Carlos Díaz, que es un hombre que viene de Lisa, del periodo de los rusos, si no recuerdo mal, que se graduó de teatrología, porque no había dirección entonces, de teatrología de dramaturgia, que era la misma carrera, y entonces luego tiene una experiencia con diferentes directores, Roberto Blanco entre ellos, y la danza teatro. Entonces era impactante ver el teatro de Carlos en el sentido de que era como lo experimental, era como, ¿qué decir? Era como lo que podíamos entender de la influencia de Pina Bausch y de otros directores importantes europeos en el teatro cubano, pero con su perspectiva gay y con su mirada crítica hacia la sociedad y su reflexión constante sobre el problema de la libertad humana y de la libertad social y todo eso que tan problemático fue. Bueno, pues eso tiene también una representación en la manera de concebir las artes escénicas y de concebir la actuación. Ese es el momento, este plan C, que te digo que empezó a cambiar, donde entró con una fuerza tremenda lo que podemos llamar los principios antropológicos del teatro, de la mano de Eugenio Barba y de la perspectiva teórica de incluso el análisis que hace también de la posmodernidad del maestro Patrice Pavis. Yo creo que esos dos maestros, uno teórico, Patrice Pavis con su famoso diccionario de semiología teatral y de cultura teatral, y el otro, posiblemente uno de los dos teatristas vivos más importantes, todavía vive el maestro Barba, que yo tengo personalmente por maestro, y tantos como yo, tantos de mi generación. Bueno, pues empezaron a influir en las dinámicas de cómo se entendía la pedagogía teatral. Estoy aquí haciendo memoria, ¿no?, de algo que tiene ya como 30 años y que es el momento en el cual empiezan también unas pugnas, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con ese cambio. Algunos alumnos incluso no entendíamos cómo estaba sucediendo esa especie de revuelta en la concepción de la pedagogía teatral, pero ese cambio en la pedagogía teatral dejó tal huella en el teatro cubano que hoy las personas que posiblemente están liderando el teatro en Cuba son las personas que se formaron en esos años y bajo esas influencias. Ok. Esa revolución, porque sin duda alguna... Sí, eso es un punto de giro, sí, un punto de giro, e incluso violento. Yo no recuerdo si fue Mabel Roch o si fue Taís Valdés, alguna muchacha de estas en el teatro, gritando, ¿dónde está la Fedra? ¿Dónde? Pero estaban pasando por alto María Antonia. Y ahí es donde voy. Había una tradición de teatro, no solo de dramaturgia, estoy hablando también de actuación. Entonces, en Cuba, que va a ser superada, pero porque sin duda alguna toda esta jornada es excelente. Claro. Pero es otra, ¿qué pasó con la tradición? Sobre la base sobre la que eso creció. ¿Cómo se relaciona con eso? Bueno, como son, entre comillas, las revoluciones, que son actos esencialmente de cambios de propiedad, donde de lo que se trata es de darle un golpe fuerte a lo que estaba antes e instaurar un nuevo orden, un nuevo régimen, y con las mejores intenciones, obviamente, siempre con las mejores intenciones, y produce cosas buenas y cosas malas. En el caso del teatro, pues muy sencillo, hubo grupos de teatro que desaparecieron. Te puedo mencionar uno, el Teatro Político Bertolt Brecht, en el cual yo me formé, por cierto, porque mi madre era de ese colectivo. Como teatrista, mi primera experiencia teatral fue ahí, actoral incluso, como niño, muy niñito, de 9 años. Es un grupo que está dentro de esa tradición del teatro popular cubano, que se remonta al siglo XIX,
y entonces este grupo estaba en contraposición, digamos, a Teatro Estudio, que hacía el teatro clásico, español o internacional, pero el teatro clásico. Hay una confrontación y entonces mira tú lo que pasó. Teatro Estudio se dividió en Teatro Verde Blanc y Teatro Estudio, donde los revueltas se quedaron con el nombre, pero todo el resto del colectivo se quedó con la sala y adoptó el nombre de la sala, Verde Blanc. El teatro político desapareció y en su lugar, ¿qué pasó? Bueno, apareció una política de proyectos teatrales que eran estos jóvenes para quien la tradición, y esto te lo dije como antecedente, pero esta es la respuesta a tu pregunta, y es mi punto de vista, obviamente, esa tradición teatral no les permitía reconsiderar el mundo en el que estaban viviendo. Es decir, había que saber releer a María Antonia, había que releer a María Antonia, había que releer a Piñera, había que releer lo que hasta ese momento había hecho el teatro cubano, y entonces, como punto de partida, era más cómodo hacerlo sobre la base mitológica, digamos. Una obra, no sé, como Electra Garrigó, por ejemplo, de Piñera, es más cómodo. Pero a lo mejor una obra más realista como María Antonia es un poquito más, cierra un poco más el cuadro porque ocurre en una estética más realista, cercana al realismo socialista, a la tradición realista naturalista decimonónica. Entonces la ruptura era total, es decir, la vuelta a la vanguardia, que en ese momento los referentes eran obviamente Grotowski, Eugenio Barba, que fue discípulo de Grotowski, Cantor, que fue contemporáneo de Grotowski, un poco regresar a Merhol. Ellos eran como las fuentes de la pedagogía, no solo teatral, sino específicamente de la técnica actoral que se preconizaba, estos jóvenes preconizaban, y aquello no era solo un cambio estético, aquello era un cambio estructural. Sin embargo, el cine demostró que todo eso era una contradicción, una falsa contradicción, porque el cine hizo María Antonia, una María Antonia de última, de vanguardia, es decir, que no fue realismo socialista nunca. Una María Antonia Claro. no fue ni siquiera neorrealismo italiano, fue una tragedia yoruba, no una tragedia griega. Claro, pero es que las revoluciones son así, es decir, cuando se da el golpe, cuando se da la cos, se da con todo. Se fue desde algo tan banal como Pataquín, que fue un experimento banal, no, pero fue un experimento válido y legítimo. Sí, a mí me pareció que fue un experimento legítimo. Muy legítimo, te das cuenta, se hizo María Antonia y incluso... En esa línea tienes que poner a Santa Camila también. Ok, entonces, pero además se hizo papeles secundarios sobre la estructura de Requiem Pogliarini, que logró incorporar incluso una actriz de vieja escuela de teatrito vernáculo como Rosita Forné. ¿Te das cuenta? Y se hizo... Rosita Forné está en papeles secundarios, ¿no? Sí, ella tiene el coprotagónico. Y entonces, wow, era posible, pero lo respondió el cine, no el teatro. El teatro se cayó en manos de los jóvenes. Es decir, el cine, por ser el carácter institucional del cine, es decir, lo mantuvieron las viejas escuelas, que todo lo otro que tiene sus problemas de viejas escuelas, obviamente, y de élite, y toda esa serie de cosas. No estoy diciendo que sea la idea. Lo que estoy diciendo es que en este caso específico demostró que toda esta contradicción no era real, porque se podía hacer un experimento novísimo sobre la base de la tradición teatral cubana. ¿Por qué lo hizo? Pues yo no estoy de acuerdo contigo, fíjate, yo no creo que esas películas hagan una renovación profunda. Yo creo que sencillamente hacen un acercamiento diferente, sobre todo diferente en términos de relato, es decir, en términos ideológicos. Yo creo que el cambio profundo se da en las artes plásticas, ni siquiera en la literatura, porque la literatura no ocurrió nada. Allí temático, ahí no pasó nada. Fotográfico, qué sé yo, el hombre nuevo ese y ya, y no pasó nada. periodístico, la literatura toma otro camino, pero las artes plásticas cubanas y el teatro cubano sí empezaron a releer la tradición el problema con las artes cultural. plásticas, Yo no creo que el cine lo haya hecho, yo creo que el cine lo hace luego, en mi opinión, ¿no? Lo hace a partir de el cine no Fernando revolucionó. Pérez. Yo creo que después hay una maduración de esto. No, yo no estoy diciendo en que el ese cine momento. revolucionara. Yo no estoy diciendo que el cine revolucionara. Yo lo que estoy diciendo que precisamente con su carácter anquilosado, porque el ICAI es un callo, eso no
Yo no tengo duda. Es una institución. Es una institución, ¿me entiendes? Una institución. Entonces, él con esa estructura anquilosada que tenía, logró hacer propuestas interesantes, novísimas, sobre obras clásicas del teatro cubano. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que no hubo un punto de giro como lo hubo en la concepción teatral. En la concepción teatral hubo un punto de giro estético y hubo un punto de giro técnico y hubo un punto de giro de producción. Es decir, la concepción de romper con la línea de las compañías de teatro y empezar a trabajar con proyectos por obra o grupos que hacían proyectos temporales, que luego terminaron convirtiéndose en compañías también, algunas bastante regulares y que subsisten. Eso sí fue renovador. Y al principio no funcionó. Al principio era, como decíamos, era un amigo y yo nos reíamos diciendo esto es teatro naquebeliano, porque nada que ver con nada que ver. En el sentido de que la relación entre movimiento y texto era absolutamente arbitraria, en el sentido de que el trabajo de todas las partituras escénicas y las composiciones en general era bastante errático. Al principio fue así, pero eso fue madurando, hasta que luego se convirtió en algo. Pero eso ya sucedió en la segunda mitad. ¿Qué cosa es ese algo? Háblame de ese algo. Bueno, ese algo fue que teatro, el público, por seguir con el ejemplo que te puse, empezó haciendo aproximaciones aproximaciones, vamos a decir, delicadas a la realidad nacional a partir de obras internacionales desde Cuba, ¿no? Como puede ser el teatro off-Broadway y off-Broadway. Y de ahí pasó a hacer reflexiones mucho más intensas sobre el funcionamiento del Estado. Estoy pensando en Calígula fundamentalmente. Calígula es una obra extremadamente polémica, porque es una obra que gira en torno al magnicidio del tirano. Entonces eso es un tema que le pone los pelos de punta a todo el mundo de la isla. Uno pues de contentura y otro de extrema preocupación. Entonces, por ponerte un ejemplo, pero yo creo que Niñita Querida a otras personas le impactó más. Es una obra que estrenó Carlos basado en el texto de Virgilio Piñera. Entonces yo creo que el trabajo de Carlos Díaz, creo que el trabajo de una compañía que ya existía pero que también empezó pues haciendo teatro experimental y las personas que lo dirigían y que actuaban, muchos eran o alumnos de la facultad o profesores de la facultad, que fue Buen Día, Teatro Buen Día, también está en esa línea de algo que empieza a surgir. Luego aparece Teatro de la Luna y aparecen otros pequeños grupos que se incorporan y que hoy están perfectamente asentados en el panorama teatral cubano. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que empezaron tanteando y haciendo cosas que no se entendían y que no tenían al parecer ningún tipo de anclaje en la vida nacional, y de pronto una obra de los años 40 escrita por Albert Camus, de pronto aquello hablaba más de la realidad cubana, no más, sino tanto de la realidad cubana como María Antonia, o todo el teatro revolucionario, que incluye todo el resto de las obras. Ok. Te puse el ejemplo de María Antonia. Tiene que ver también con las dinámicas y las técnicas actorales que se emplearon, que también tuvieron que cambiar y ponerse en función de ese nuevo teatro. Por supuesto, porque era un teatro integrador de distintas manifestaciones artísticas. De esa perspectiva, estas jornadas que ya hoy por hoy son actores maduros, ¿tú crees que serían capaces de hacer un Enrique Lagardère en la televisión? Por supuesto, siempre estuvieron perfectamente preparados, porque además lo hicieron. Como anécdota te digo que cuando yo estaba haciendo las pruebas en ELISA, si no recuerdo mal, uno de mis compañeros de año, que luego entró como actor, uno de mis compañeros de año traía una escena para presentarla con un actor absolutamente desconocido que estaba en el grupo de teatro aficionados que él hacía. Ese actor que acompañaba a este ex condiscípulo, amigo Jorge Trigoura, este que le acompañaba, desconocido, resultó ser Jorge Bergorría. Entonces yo recuerdo la escena de Mercuccio y Romeo que los dos Jorge hicieron
que estaban ensayando delante de mí, yo me quedé con la boca abierta. Del dinamismo, de la belleza, de la energía juvenil que tenían, y estaban ensayando para presentársela al jurado que iba a admitir a Jorge Trigoura, no a Jorge Perú Urría, o no, Jorge Trigoura obviamente, un excelente actor. Entró Jorge Perú Urría, no se presentaba ese año, no se presentó, yo creo que él nunca se presentó. Luego pues, también Perú Urría fue actor luego de Carlos, y luego, ¿sabes?, se convirtió en una estrella del cine. Entonces sí, pero por supuesto, claro que están perfectamente preparados, y lo está Osvaldo de Dios, y lo está tantos otros actores de la época. Claro. Ok, ahora te voy a hacer una pregunta, pregunta malévola. Esta excelencia que ocurre a partir de que, bueno, en esa época hay un cúmulo de trabajo teórico sobre teatro a nivel internacional que es impresionante. No solo está toda la experiencia del teatro moderno que ha ocurrido hasta entonces, incluyendo, pero además subrayado con comillas y en itálica, el teatro norteamericano, ¿no? También tenemos la tradición del teatro ruso, la vitalidad del contexto político en el que está ocurriendo todo esto, y la teoría. Hay una cantidad de métodos increíbles, de métodos de teatro increíbles. Sin embargo, en ontología hay un principio. Todo lo que existe funcionalmente, en función de algo. Desde el momento en que eso algo cobra conciencia de sí y se mira y crea su ontología y se organiza, eso es la apoteosis, y a partir de ahí lo que queda es la decadencia. Comprendo. Todos estos muchachos llenos de teoría y tan buenos actores tendrán una consecuencia real, tienen una consecuencia real. Hay teatro después de ellos, hay actuación después de ellos. Sí, yo ahí entonces tengo que irme a otra persona de ese grupo que se graduó más o menos en el tiempo en que yo entraba. Se graduaron en 87, 88. Estoy pensando en personas específicas. Específicamente estoy pensando en Carlos Cedrán, que es un teatrólogo dramaturgo con experiencia con Buen Día, y que hoy es posiblemente uno de los directores y hombres de teatro más importantes de la isla. Por supuesto, es el caso típico de esta persona que estamos hablando, una persona desbordante de talento y con una formación espléndida, formación que él después se ha logrado personalmente. Acá a Miami trajo hace como 2 años la obra 10 millones, que tuvo un gran impacto en la isla, que es una revisión de su vida personal y a partir de la historia de Cuba de los últimos 60 años, casi 60 años. Entonces sí, cómo no, aquello tiene tuvo una consecuencia, pero en realidad lo que pasó es que la historia no terminó con esa generación. La historia de la ínsula y la historia de la sociedad pues continuó su paso, vino todo el periodo muy mal llamado periodo especial, que no es otra cosa, la Gran Depresión económica con todas sus consecuencias. Luego vino una falsa salida, ¿sabes?, de ese proceso, y a partir de ahí empezó lo que parecía que era un momento como de reflorecimiento, que hoy la realidad parece un poco negar por algunas informaciones que me llegan. Yo creo que la consecuencia profesional de esos teatristas jóvenes fue tan buena como pudo ser. Pero como al final cada sociedad tiene el teatro que se merece y tiene la cultura que se merece y la que es capaz de construir, pues es imposible que los procesos de degradación social no afecten también la lógica del crecimiento cultural. Entonces, lo que se ve, sin querer mancillar a nadie ni hablar mal absolutamente de nadie gratuitamente, pero haciendo honor a la verdad, una cosa y otra pues no pueden andar esquizofrénicamente, tienen que andar unidas y uno afecta.